¿Qué tal, chavos? Bueno, vamos a reforzar un poquito lo que estábamos viendo en clase. Vamos a ver la parte de las estructuras de control. Por supuesto, lo vamos a seguir trabajando en lenguaje C. Antes de empezar con esta parte, pues quiero que recordemos un poquito qué eran las sentencias de control. Bueno, en lenguaje C, pues encontramos tenemos dos muy importantes que vamos a estar trabajando. Una de ellas pues es la sentencia de control if. Este es el libro que estamos manejando, todos ustedes lo tienen, entonces yo les recomiendo pues de alguna forma darle una leída a ese libro porque bueno, lo vamos a estar ocupando. La parte pues que nos interesa pues la forma general de la sentencia if, cómo la tengo que poner en lenguaje C. Es if, entre paréntesis va la condición. Aquí ya habíamos comentado incluso en clase pues que bueno, esto estaba mal, que aquí le falta el paréntesis. Y luego vienen las sentencias, la sentencia o las sentencias que se van a ejecutar, que también ya lo estuvimos trabajando en clase. Este video va a ser muy breve, nada más es para recordar un poquito esta parte de la sentencia de control if. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este primer video vamos a generar un nuevo código fuente para explicar esta parte de la estructura de control if. Como siempre, vamos a incluir la librería stdio.h, que bueno, hasta ahorita es la que hemos estado viendo. Vamos a hacer un inMain. Ya saben perfectamente bien para qué funciona esta función principal, qué significa este entero. Y bueno, cualquier situación, cualquier duda que tengan, pues en el área de comentarios ahí vamos a estarlo checando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a probar de alguna forma la estructura de control. Voy a generar una variable que se llama A y le voy a dar el valor de 5, punto y coma. Y vamos a generar una segunda variable, una variable B, y le vamos a dar el valor de 10, punto y coma. Recordemos que podemos hacer en dos líneas, podemos hacer la declaración. Si no lo queremos hacer así, pues podríamos poner coma, B recibe 10, punto y coma, ¿no? Y entonces esta línea pues ya no iría aquí. Cualquiera de las dos opciones pues funciona bien, funciona igual, ya es cuestión del desarrollador pues cómo lo quiere trabajar. Bueno, y vamos a ver la estructura general. ¿Qué es el if? Bueno, pues el if es una estructura de control en C que me permite determinar si un valor es verdadero o falso. Todo lo que se encuentra adentro del paréntesis, que les estoy aquí marcando, en lenguaje C lo va a marcar como 0 o 1. En lenguaje C, bueno, no tenemos valores booleanos, pero sí conoce ceros y unos. Bueno, si todo lo que se evalúa dentro de esta parte es 0, entonces la estructura de control if no va a ejecutar la sentencia que vamos a colocar más adelante aquí. Si el valor que se ingresa aquí es diferente de 0, entonces se ejecuta la sentencia que vamos a poner aquí. Bueno, vamos a hacer una prueba muy fácil, muy básica, y voy a decirle, por ejemplo, que si la variable A es mayor que la variable B, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí lo puedo ver, A vale 5 y B vale 10. Me dice aquí que si A es mayor que B, quiero que se ejecute una simple función, un print, donde me diga que A es mayor que B. Terminamos con punto y coma. Y bueno, la estructura de control if, opcionalmente, también lo leímos en el libro, opcionalmente, pues podemos utilizar un else, ¿no? El caso contrario. Decirle que si esto de aquí no se está cumpliendo, es decir, si el resultado de esta evaluación es 0, entonces no se va a ejecutar esta línea, más bien se va a ejecutar esta de acá. Vamos a ponerle otro printf para indicarle que B es mayor que A. Punto y coma. Aquí voy a poner bueno, vamos a ejecutar, vamos a guardar este programa muy simple. Simplemente estamos viendo cómo funciona el if. Vamos a guardarlo. Vamos a decirle que esto es la estructura
if, que de hecho pues ya lo habíamos trabajado en clase. Vamos a ejecutar esta parte para que lo vayan reafirmando, ¿no? Y bueno, simplemente aquí me dice entonces que B es mayor que A. ¿Por qué B es mayor que A? Bueno, pues porque B vale 10, A vale 5, y aquí estoy utilizando la estructura if. Y le digo que si A es mayor que B, lo cual no es correcto, es decir, después de que se evalúa esta condición, el resultado es 0, entonces esta de aquí no se tiene que ejecutar, sino más bien se tiene que ejecutar el caso contrario. Habíamos dicho que el else era opcional, no es forzoso. Si yo, por ejemplo, pongo entre comentarios esto y ejecuto el programa, pues obviamente en esta parte no se va a ejecutar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, bueno, no se está cumpliendo esta condición de que A sea mayor que B. Vamos a ejecutarlo. Ahí está, el sistema o el programa, perdón, se ejecuta, pero de alguna forma no está haciendo nada porque, bueno, no se cumple esa condición. En el caso de que A fuese más grande, por ejemplo, si A lo inicializamos con 15 y lo ejecutamos, entonces sí se va a ejecutar esta parte y me va a decir que A es mayor que B. Ahí está, A es mayor que B. Entonces quiere decir que se está ejecutando correctamente. Voy aquí a descomentar esta parte y vamos a ver qué hace aquí. Pues hace exactamente lo mismo porque, bueno, se está evaluando esta condición. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero que se ejecute más de una instrucción? Si se cumple o no se cumple mi estructura de control o mi condición dentro del if. Bueno, si yo, por ejemplo, necesito que se ejecute un segundo comentario, por ejemplo, printf, y ponemos la estructura se completó de forma correcta. Si yo quiero que se ejecute esta parte, únicamente que el printf se ejecute cuando esta condición sea verdadera. Si yo lo dejo así como está, no se va a ejecutar. Vamos a ver por qué. Bueno, voy a abrir aquí un poco esta parte para que sea un poquito más obvia. Esta instrucción, esta sentencia que le estoy dando yo aquí, que es un print, se va a ejecutar únicamente cuando esta condición sea verdadera. Es algo que ya habíamos visto. Sin embargo, si yo lo dejo así como está, no me va a marcar ningún error porque no hay un error de sintaxis. Esta función se va a ejecutar porque efectivamente A sí es mayor que B, pero también se va a ejecutar esta parte, ¿no? Que me dice la estructura se completó de forma correcta. Se va a ejecutar y se va a ejecutar porque, bueno, cuando yo no le estoy poniendo una llave aquí, una llave de apertura aquí y de cierre acá, lo que estoy haciendo pues es que se ejecuta, el compilador de C ejecuta esta línea, luego ejecuta esta línea, hace la comparación, ejecuta esta otra línea y después de eso, bueno, entonces ya sigue con la siguiente línea y que es esta parte de acá, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Aparentemente pues va a funcionar de forma correcta. Bueno, aquí nos está marcando un error de hecho, y nos está marcando un error porque el else debe de ir inmediatamente después de la sentencia if, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer pues es de alguna forma abrir una llave para indicarle al compilador de C que lo que está pasando aquí es que estas dos sentencias las debe de tomar como una sola. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos poniendo esta llave, ¿no? Entonces, de esa forma, ahora sí se va a ejecutar de forma correcta. Vamos a ver. Ahí está, me dice que A es mayor que B y la estructura se completó de forma correcta. Bueno, entonces esto lo vamos a estar trabajando mucho. La verdad es que la estructura de control if es extremadamente utilizada dentro del lenguaje de programación C. La vamos a estar trabajando. Ahorita vemos más o menos cuál es la diferencia con las demás y así vamos a ir colocando cada una de las estructuras de control, de los bucles. Ya habíamos platicado del bucle for, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cómo trabaja y demás. Bueno, por el momento pues es todo.